Eh, Queridos estudiantes, tenemos la presentación de la unidad uno, Bases didácticas y lógicas para la enseñanza de calidad. Es importante que iniciemos por una aproximación conceptual en base a lo que serían los fundamentos lógicos esenciales de esta unidad. Es importante que veamos las relaciones que existen entre el método, la didáctica y en este caso lo que es la lógica o los principios lógicos para la obtención de un aspecto final o un proceso final que va a ser el aprendizaje. En el aspecto didáctico, eh, tenemos que la didáctica busca principalmente potenciar el conocimiento desde un mejoramiento continuo de la práctica pedagógica. Ese es el aspecto de la didáctica, eh, principalmente. Hacer la práctica pedagógica que sea más accesible. El método, podemos decir que no existe una estrategia o un método único. Hay una heterogeneidad de procesos eh, y ellos se basan principalmente en tres aspectos: aprender, reaprender y emprender. eh, Buscando la relación entre estudiantes, profesores, instituciones y contextos. La didáctica y el método van a estar unidos en este caso por lo que es la lógica. La lógica es un sistema de principios que utiliza la razón y que lleva al estudiante principalmente a que se convierta en un pensador crítico y reflexivo, que no dé por hecho el conocimiento, sino que sea crítico del mismo y que reflexione. Eso lo va a llevar a eh, la, el postulado o la postulación de conclusiones. Esta relación entre didáctica y método nos va a proporcionar un aprendizaje. Y el aprendizaje implica un intercambio, ¿verdad? Entre los pares, el propio cuerpo, respeto por los puntos de vista e interpretación de los valores presentes en todo proyecto educativo. O sea que el aprendizaje no es un aspecto único de una sola característica, ¿no? Enseñar a aprender. Dice que el auténtico maestro enseña el arte de aprender y debe estar más dispuesto a aprender que los propios aprendices, cuestionando la autoridad del mucho saber y buscando despertar el aprender genuino. Cuando nos encontramos como docentes en esta práctica, eh, es el aprender nuevos aspectos, en ser autocrítico, nos da esa capacidad de eh, pasar de solamente vertir conocimiento, que puede ser el enseñar, a aprender. Se puede pensar que el docente es el docente solamente envía información hacia una vía. Pues no, hay retroalimentación y si el docente obtiene esa capacidad de eh, aprender, está en la capacidad de despertar ese genuino conocimiento. Enseñar versus aprender a la reflexión. El proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en 5 eslabones básicos, ¿verdad? Esenciales. Eh, Podemos observar en la diapositiva de izquierda a derecha sería el orden en el que transcurre el diseño del proyecto o del proceso, de la producción del proceso, motivación hacia el contenido que se está creando, y ese contenido se generó en la parte anterior a través de una planificación. Comprensión del contenido, entra esto en un segundo nivel el estudiante, porque ya empieza a apropiarse de ese contenido previo a una motivación de parte del, del docente. Enseñar versus aprender. 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 Enseñ
docente y pasa a la fase entonces de la sistematización del contenido. ¿En qué sentido? En el sentido de que se distinguen las partes y se busca una conexión entre las partes del contenido. Tenemos la evaluación del desarrollo humano integral. Sería el último eslabón del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual tenemos la evaluación, destacando el aspecto de que es integral, ¿verdad? No se basa en un elemento, dos elementos, debe ser un aspecto de varios elementos que se conjugan para poder evaluar ese desarrollo humano. ¿Y por qué la línea que vemos en la diapositiva me incluye ambos lugares? Llama la atención en el sentido de que todas estas partes eh, del, del proceso de enseñanza-aprendizaje tienen un valor importante, ¿verdad? De ahí que hablemos de un proceso. Momentos del proceso vienen siendo tres momentos esenciales: la etapa de la afectividad, la etapa de la instrumentalización y la etapa de la cognición. La etapa de la afectividad va muy relacionado a momentos esenciales, ¿verdad? Exploración, motivación. Eh, Configuración afectiva, ¿verdad? eh, eh, el aspecto de los afectos en este sentido es muy, muy determinante, y cómo la motivación y la exploración me permiten entonces configurar, ¿verdad? La parte sería como si habláramos de una etapa inicial que me potencia a estar apto para pasar a la siguiente etapa, la etapa de instrumentalización o configuración instrumental. Es un momento de las nuevas redes y circuitos neuronales, ¿verdad? Y de la aplicación. En la anterior obtuve herramientas que ahora me van a permitir utilizar esos instrumentos, ¿verdad? Para, en esta etapa del proceso didáctico, exaltar, ¿verdad? El manejo de los instrumentos, herramientas. Y por último tenemos la etapa o configuración cognitiva. Se dice que es el momento de la evaluación. Podemos hablar también de una parte de lo que es justificación. Voy a justificar las otras dos etapas, ¿verdad? Cómo obtuve una motivación, cómo tengo los instrumentos y cómo puedo justificar que tengo esa utilización de esos instrumentos, y cómo la didáctica entra en esta parte de la evaluación. Continuamos. Procedimientos metodológicos para orientar científicamente el aprendizaje autónomo y auténtico. El aprendizaje autónomo y auténtico eh, va a tener una especie de desarrollo de la siguiente forma. Vamos a tener un planteamiento del problema. La palabra problema, es importante que no le tengamos una carga negativa. Al hablar de problema estamos ante algo que necesita encontrársele una solución, más que algo que me genere eh, dificultad. Estoy con las herramientas y voy a obtener los pasos para lograr ese aspecto de ese problema. Planteamiento del problema: debe haber una orientación, pasos o etapas que debo de llegar a lograr. Descubrimiento de conocimientos previos. Eh, Ese aspecto es el aspecto y diagnóstico también. ¿Qué conocimientos previos tengo? A veces pensamos que no hay conocimientos previos ante una materia nueva, pero siempre tenemos elementos o bases que me permiten poder avanzar. La motivación es importante. Presentación del contenido. Configuración cognitiva afectiva. Revelación de la contradicción. Actuación de los estudiantes. En este proceso vamos como
de un aspecto planteado de forma, si podemos llamarlo así, objetiva, vamos pasando a la subjetividad y entramos al aspecto de lo que es el estudiante, ¿verdad? Obtención de un producto final, evaluación del aprendizaje. El aprendizaje autónomo auténtico eh, tiene varias características importantes. Me van a permitir, interpretar, comprender, configurar, crear, modificar circuitos neuronales. El considerar nuestro pensamiento de un modo diferente cambia eh, cómo me hago responsable de los pensamientos. Por lo tanto, dice, la capacidad de cambiar voluntariamente el día en parte central de nuestras vidas y comprensión del ser humano. Cuando de forma autónoma, auténtica, genero ese aprendizaje, entonces voy a tener la capacidad eh, de tener una herramienta para la vida y para la comprensión. Continuamos. Desarrollo de una clase excelente. Una clase constituye la oportunidad que tiene todo estudiante, tanto estudiante como docente. A través de la función guía, el docente va a jugar el papel de guía para enfrentar problemas dentro de un ámbito cerrado, controlado, que es el aula de clases, mediante la utilización de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Estos contenidos no se encuentran agregados al azar, representan los pasos para cumplir los logros propuestos. Importante este aspecto del docente como guía. Eh, ha cambiado eso. Antes hablábamos del docente de un aspecto magistral y ahora tenemos el docente como guía. ¿Por qué? Porque se estimula a través de lo que es el aprendizaje autónomo. El estudiante crea su propio procedimiento. Los contenidos van a tener una división entre conceptual, procedimental y actitudinal. Los conceptos en la parte, los conceptuales, lo teórico. Los procedimentales van a ser la utilización de eso teórico en procedimientos y eso debe generar una actitud en el estudiante. Esto no es, como dice ahí, no es un orden al azar, todo debe de tener un orden lógico de transcurrir para que se cumpla, ¿verdad? Los logros. La adecuada dirección del proceso pedagógico es crucial para la educación de la personalidad de las nuevas generaciones. Eso es lo que es el desarrollo de una clase excelente. Parámetros, exigencias, postulados, principios e indicadores de la clase excelente. Es una lista de 10 postulados eh, y parámetros. El primero es la educación político y ideológica de la clase. Debe de haber una especie de guión de cuál es el aspecto político de la clase. La política se refiere a las propuestas que se hagan y la ideología corresponde a cómo voy a desarrollar esa clase, qué tipos de cortes ideológicos voy a utilizar, ¿verdad? ¿Qué ideas quiero plasmar, cómo lo quiero plantear? Dice, dos, la elevación del nivel científico y el logro de la profundidad, solidez de los conocimientos de los estudiantes. Nivel científico se refiere a la rigurosidad, los pasos que debo de cumplir, no de forma aislada. El proceso debe estar, proceso científico, o debe estar incluido. La educación de la actuación independiente en la actividad cognitiva y la estimulación en ellos del deseo de autosuperación, la autosuperación del estudiante. eh, y ya está dentro del mismo proceso o de lo que es una clase de excelencia. Ya no es parte magistral del docente, sino que el mismo estudiante debe de buscar esa autosuperación. Aplicación de los conocimientos, los hábitos y las habilidades adquiridas en los problemas.
aplicación del conocimiento, ¿verdad? Ya paso solamente de lo teórico a una aplicación. Esta aplicación de los conocimientos va a generar hábitos y los hábitos me van a llevar al desarrollo de habilidades que son ya parte esenciales de cada persona y que lo van a preparar para la solución de los problemas. Desarrollo de las capacidades creadoras en el estudiante, educación de las cualidades positivas de la persona, formación de la cultura laboral en los estudiantes, las diferencias individuales de los estudiantes. A pesar de que tenemos un grupo, una comunidad, no podemos pensar en que los estudiantes van a corresponder a una sola forma de ser, ¿verdad? Las individualidades son importantes y hay que identificarlas dentro de lo que es el desarrollo de la clase. El desarrollo de las posibilidades de cada estudiante es más que todo la observación y brindarle al estudiante esa posibilidad, ¿verdad? De un desarrollo. No es llevar un aspecto lineal, sino que se brinde las posibilidades dependiendo del estudiante. La diferenciación e individualización del proceso de enseñanza en los diferentes momentos de la clase. La educación del colectivismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De forma, también otro concepto parecido que podemos utilizar es el concepto de comunidad. Toda clase está orientada hacia una comunidad. Clase excelente, objetivo, ¿verdad? Sería reafirmar a la clase como la forma fundamental del proceso pedagógico. Constituye un punto de partida importante desde el punto de vista metodológico. La educación afectiva, ciudadana y moral, así como la elevación del nivel científico de los estudiantes, aparecen priorizados. Se insiste en la importancia de la atención a las diferencias individuales en la clase. Se destaca la aplicación de los conocimientos y la solución de problemas docentes profesionales. Reclaman de una cultura científica y pedagógica del profesor para su cumplimiento. Ese es el objetivo de la clase, los objetivos que va a tener una clase excelente, ¿verdad? Y viene relacionado mucho a la exigencia que el estudiante debe tener también de este tipo de clase. O sea, se busca un perfil también, obtener un perfil del mismo. Cuatro postulados son básicos para una clase de excelencia en la educación actual. Unidad de lo científico y lo ideológico. Se refiere a la contextualización de la realidad social y política se vive en el entorno de los estudiantes y un rigor de orden que impone el método científico será una obligación. O sea, que a pesar de el aspecto ideológico, las condiciones sociales, políticas donde vivan las personas, de todos modos hay que tener un rigor científico para tenerlo en cuenta. Es una mezcla entre dos aspectos que parecieran ser diversos, pero que sí tienen una relación. Relacionamos el método científico solamente con un tipo de ciencias, pero hay varias ciencias dentro de lo que es el área de conocimiento. Comunicación y motivación. Es la estimulación de la motivación en el estudiante, no quedarse con un acto mecánico del habla y la escucha. Para educar debe estar implícito la orientación y la motivación como elementos indispensables. O sea que no basta con la clase magistral, como hemos dicho. eh, es importante la interacción en este sentido y esa interacción llega en el momento que tengamos una motivación por el estudiante, que el estudiante se sienta motivado. Enfoque del aprendizaje. Dice, el aprendizaje no es fijar un conocimiento es una construcción. Esta meta se logra cuando se propicia una atmósfera participativa e interactiva. El concepto de construcción es interesante porque debemos de tener bases firmes para que se llegue a ese aspecto, ¿verdad? La atmósfera participativa e interactiva, lo mencionamos anteriormente, será determinante para que podamos enfocar el aprendizaje. Atención a la diversidad dentro del proceso.
y es muy importante la diversidad en el proceso en varios aspectos, ¿verdad? Tendemos, y podemos observar la imagen que tenemos ahí en la diapositiva, tendemos a tener la diversidad solamente con la discapacidad física. Sin embargo, las dificultades de aprendizaje son variadas y no todos los estudiantes van a seguir la misma línea que el profesor plantea como discurso. Así que es importante tener en cuenta para una clase de excelencia que la diversidad va a tener varias manifestaciones y que las tengo que identificar. Existen exigencias eh, que se deben de cumplir en toda clase contemporánea, por lo menos un enfoque pedagógico definido y nivel científico actualizado, una comunicación y actividad conjunta que estimule la motivación y la cognición, un aprendizaje participativo para la construcción de conocimientos, hábitos, habilidades y valores, estimulación de las inteligencias múltiples y la creatividad, atención a la diversidad, incitación a la actuación consciente e independiente de los estudiantes, vínculos con la vida y la experiencia de los estudiantes, exigencias en el sentido de que eh, la clase debe de responder a estas. Hay una variedad, por ejemplo, el caso de las inteligencias múltiples es determinante, ¿verdad? Vamos a tener una forma como las personas acceden al conocimiento. Entonces, si se desarrolla la clase en una sola línea de las inteligencias, entonces efectivamente vamos a tener resultados que no son los esperados, ¿verdad? Esto también requiere responsabilidad de parte del docente a la hora de la preparación de lo que va a ser la clase. Muchas gracias.